A todos, a vosotros, los silenciosos seres de la noche que tomaron mi mano en las tinieblas. Con A todos y a vosotros, de Pablo Neruda, vamos a comenzar hoy Republicanos, municipios al poder. En agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, municipios al poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, Restaurant Miski Mikui, Gastronomía Peruana y Fusión, y AMUCH, Asociación de Municipalidades de Chile. Conduce Jorge Andrés Pomar. ¿Qué tal, amigos de Republicanos? Municipios al poder, el programa del municipalismo chileno, el programa de la descentralización que suena fuerte y claro a través de todas las frecuencias de Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Aquí en Santiago somos 92.1 y por supuesto también en toda la región metropolitana. Para cualquier otro lugar, para cualquier otra latitud, para cualquier otra longitud, entonces ingresas a radioagricultura.cl, nuestra señal de audio y también nuestra señal de streaming ahí en radioagricultura.cl. Y si la estás viendo, si estás viendo radioagricultura.cl y nuestra señal por streaming, aquí. A mi derecha, camisa blanca con una raya celeste, podríamos decir, algo así, ¿o no? Así es. Alejandro San Francisco, ya está con nosotros, la vuelta de un amigo de la casa, profesor de la Universidad Católica y la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto República, director general también de Historia de Chile, 1960-2010. Bienvenido una vez más a Republicanos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto estar acá nuevamente, pues. Oye, mucho gusto de tenerte, Alejandro. Hace rato que no nos veíamos, había un par de viajes tuyos, un par de viajes míos, pero ya estás acá. Y con el mayor gusto. Siempre es un placer estar en Radio Agricultura y estar en Republicano. Oye, he visto una serie, yo que soy lector de los amigos de la segunda, he visto una serie, ¿no es cierto?, de pequeños extractos, podríamos decir, y de comentarios tuyos acerca de lo que... Yo puedo decir que está de moda, porque a veces la gente del mundo de la historia se enoja cuando dice está de moda, pero está de moda la historia, esta parte de la historia reciente, yo siento, de nuestra. No sé si será al rockero, al popero, así tipo Garadito o no, pero está como de moda, la gente se está interesando más, siento yo, está consumiendo más ese tipo también de literatura. Ciertamente hay un interés, tú le llamas historia reciente, se llama historia del tiempo presente, también historia vivida. Es la historia que se produce cuando los hechos que se narran son relativamente contemporáneos al narrador, al historiador. Los últimos 50, 60, 70 años son esa historia reciente. Y en este caso de la segunda, fue una invitación, un acuerdo que tenemos de publicar comentarios sobre el año 1969, o sea, recordar cómo era el Chile político de hace 50 años, pero tratando de abrirlo a otras cosas que tenían algo de político, pero que tenían su naturaleza propia. Entonces, 1969, 50 años atrás, ¿cómo era Chile? Oye, en ese tiempo siempre se hablaba mucho de los famosos 3/3, ¿cierto? La derecha, la democracia cristiana, la izquierda, que posteriormente conocimos como la Unidad Popular. ¿Se podría hacer un paralelo, crees tú, hoy en día con la derecha, con esta centro izquierda, ex nueva mayoría, ex nueva concertación y la gente más de izquierda más dura como es el Frente Amplio? Se puede hacer. Los 3/3 se dieron fundamentalmente en la última elección presidencial, pero en la década del 60, a partir del 58, hay culturalmente 3/3. La derecha, que representaba a Jorge Alessandri y los partidos conservador y liberal, luego Partido Nacional. La izquierda, representada por el FRAP y su candidato Salvador Allende, luego Unidad Popular en 1970, y el centro, que estaba con dos grandes fuerzas políticas, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, y finalmente la Democracia Cristiana se queda como monopolizando el centro político, bien ladeado hacia la izquierda. En la elección de 1970, el con su candidato Radomiro Tomic, ¿no es cierto? El que menos saca votos saca 27,8%, o sea que es una gran cantidad de votos. Es una locura. Y el que más saca
que Salvador Allende obtiene 36,1, que es bien poco. De hecho, son muy equilibrados. Saca más que el candidato de la Concertación o la ex nueva mayoría en nuestra última elección presidencial, que fue Alejandro Guillé. Así es, pues. Pero si tú lo miras con hoy, yo creo que hay dos cambios que son bien grandes y que conviene tener en cuenta. Primero, que durante los 17 años de Pinochet se produce una polarización en torno al gobierno del general Pinochet, a favor o en contra. Y eso se nota particularmente en 1988 en el plebiscito. Pero el general Pinochet obtuvo el 44% de los votos, que es muy superior al tercio histórico de la derecha, es muy superior a la votación de Jorge Alessandri en la última elección presidencial y es más del doble de lo que obtuvo el Partido Nacional en la última elección parlamentaria de 1973. Es decir, Pinochet dejó a la derecha subsidiada con votos más altos. Y eso en parte porque penetró los sectores populares, los sectores medios a lo largo del país. Eso en parte por Pinochet y en parte por el anticomunismo, que era un resabio de la unidad popular. Y por otro lado se produce una centroizquierda bastante potente y una destrucción o una especie de oscurecimiento de la izquierda en 1989-90. De manera tal que con el Partido Comunista que queda fuera. Que queda al margen. O sea, deciden quedar fuera. Que deciden quedar fuera, deciden estar al margen del proceso de transición a la democracia. Y la Concertación es una gran agrupación de centro-izquierda. Y el gobierno de Patricio Aylwin es un gobierno de centro-izquierda, pero ya no se puede hablar de centro y de izquierda, sino que de centro-izquierda. Y eso es lo que básicamente rige hasta el año 2010, cuando obtiene la victoria de Sebastián Piñera, luego el 2018 Sebastián Piñera. ¿Qué ha pasado ahí? Que ha surgido una nueva izquierda, que es la izquierda representada fundamentalmente por Revolución Democrática, el Frente Amplio y la candidatura de Beatriz Sánchez en la última elección. ¿Qué representa eso? Bueno, representan entre el 10 y el 20% en materia parlamentaria y representa en torno al 20% en materia presidencial, que es lo que obtuvo Beatriz Sánchez. Pero solo lo podemos medir una vez, o sea, no tenemos para hacer un estudio más largo. Duración. Tal vez sería el caso de Meo, de Marco Enrique Dominami en su minuto. Te pregunto lo del paralelo porque además esta nueva izquierda viene con muchas ideas precisamente sesentera y con una profunda admiración a lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Y yo tengo la impresión que además tienen la idea del nombre tomado del Frente Amplio uruguayo, que en su minuto dirigió Oliver Sereñe en Uruguay, y cuando se interrumpe la democracia uruguaya, cuando se produce el golpe de Estado en Uruguay, el mismo año 73, al igual que en Chile. De manera tal que sí tiene algo de eso. Ellos reivindican el proyecto histórico pre-1973 sin necesariamente querer construir una vía chilena al socialismo, pero tiene una cultura política que es bastante más estatista que las derechas y que la centroizquierda de la Concertación, que en la práctica hizo un gobierno democrático en lo político y en lo económico. Podríamos decir que profundizó, consolidó el modelo económico liberal de los años anteriores, con modificaciones en el ámbito tributario, en la legislación laboral y en algunas políticas públicas, pero no hizo una alteración sustancial del modelo de desarrollo chileno. Oye, no solo de septiembre vive el hombre, no solo de septiembre viven los chilenos, en octubre también, en nuestro pasado reciente, hay fechas relevantes. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? El 8 de octubre está el plebiscito del sí y el no, al cual tú hacías mención, esta cosa literalmente dicotómica entre queremos a Pinochet por tantos años más o no. Y también tenemos el Tacnazo, que fue la previa, podríamos decir, además de lo que iba a ser posteriormente la irrupción de los militares en la política chilena con toda la vehemencia en 1973. Efectivamente, y son dos procesos muy distintos, porque si uno podríamos decir que abre el proceso de la transición hacia la democracia al recuperar la participación popular en las elecciones, como fue el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en que el general Pinochet fue derrotado, y al ser derrotado, la dinámica constitucional estima que un año después tiene que haber elección presidencial abierta y elección parlamentaria. En el caso del 21 de octubre del 69 fue exactamente lo contrario. El 21 de octubre se produjo el famoso Tacnazo, que fue una movilización militar
de carácter corporativa o gremial de los uniformados, liderada por el general Roberto Bió, que fundamentalmente se trataba de protestar por la situación en que se hallaban los uniformados en términos de desarrollo de la carrera profesional, en términos de abastecimiento de armas y en términos de renta. Y eso se le había hecho ver al gobierno de Frei Montalva, también al gobierno de Jorge Alessandri. Pero Jorge Alessandri tuvo una gran continuidad en la administración del ejército, cosa que no tuvo Eduardo Frei, ni en la mantención de sus ministros de defensa, ni tampoco en la conducción del ejército en cuanto comandante en jefe del ejército, de manera tal que el año 69 se ven sorprendidos por este tacnazo, que tiene básicamente dos interpretaciones: si es efectivamente un movimiento de reivindicación militar castrense, o si puede tener una connotación distinta, por ejemplo, de sumarse a la escalada de golpes de Estado que estaban ocurriendo en América Latina desde el año 64 en Brasil. Y en ese sentido es un movimiento de gran tensión en el país, que felizmente y finalmente se salvó de manera acordada y no tuvo que llegar a la deposición del presidente Frei o a una situación de conato entre militares, entre los que defendían o los que trataban de hacer la manifestación. Entonces podemos ver ese tacnazo del 69 como hilado, ¿no es cierto?, que después continuó en el 73, o son verdaderamente dos momentos distintos y que es difícil entrecruzarlos porque tenían orientaciones distintas. A mí me parece que hay que cruzarlo en el siguiente sentido. Si tú miras lo que fue el tacnazo, los militares intervinieron en política con el tacnazo y no dejan de hacerlo hasta el 11 de septiembre del 73. Esa es la primera gran idea. Segundo, que el tacnazo, si bien fue un acuartelamiento de un regimiento a título personal, en lo que se llamaría un cuartelazo o un movimiento menor, otra cosa será cuando las Fuerzas Armadas actúen en conjunto. En tercer lugar, la interpretación que hubo en ese minuto es que podía haber un golpe de Estado, y de hecho la reivindicación que hace el presidente Frei y quienes lo apoyan es que hay que salvar la democracia chilena, mientras otros a lo mejor estiman que lo que se puede producir es precisamente la caída de un gobierno demócrata cristiano, pero porque había olvidado a los militares. Esta interpretación de haber olvidado a los militares no solo la sostienen los militares nacionalistas, que podrían ser contrarios a la Alianza para el Progreso o al comunismo, es la interpretación que tiene, por ejemplo, el general Carlos Prats en sus memorias, que el gobierno demócrata cristiano ha tenido una falla muy grande en ese punto. Y luego, si tú miras hacia adelante, el año 70, en la práctica, el general Schneider interviene en el debate político al opinar sobre lo que va a ser la elección de 1970. El asesinato del general Schneider, en que participa Bió no queriendo asesinarlo, pero sí participando en la idea del secuestro del general Schneider, que deriva en el asesinato, son dos momentos clave de 1970, y ha pasado apenas un año. Y después, si tú observas cómo intenta solucionar el presidente Allende la crisis de octubre del 72, el paro de los camioneros, termina convocando a los militares a cogobernar en la práctica, porque el general Prats como ministro del Interior y otros uniformados en otras carteras. Pero eso es, literalmente, olvidaron los principios básicos del gobierno civil, y es que las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes y ningún cuerpo armado puede deliberar. Si los generales y los almirantes están en un gabinete político, en la práctica están deliberando, y de hecho al gabinete se le llamó Gabinete UP Generales, y cuando se le preguntaba al general Prats, bueno, pero este gabinete va a temperar o va a aplicar el programa de gobierno de la Unidad Popular, en un momento en que la mayoría de la población quería que no se aplicara el programa de gobierno de la Unidad Popular, general Prats decía, no, aquí se va a aplicar el programa de gobierno de la Unidad Popular, que fue lo que se eligió el 70. Tiene todo el derecho a decirlo, pero lo dice en una dinámica distinta, que es la militar. Aquí lo está diciendo como jefe de gabinete de un gobierno socialista o de transición al socialismo. Y eso es lo que le critican, entre otros, Patricio Elwin, con mucha fuerza al debatir con Prats sobre la doctrina Schneider a través de la prensa, y se lo critica con más fuerza todavía el expresidente Eduardo Frei Montalva, que en una entrevista a Raquel Correa llega a decir: el general Prats ha decidido involucrarse en política, ya veremos cómo le va. Entonces está en esa situación.
se retira el gabinete después de las elecciones de marzo de 1973, estamos hablando del 27 de marzo, el retiro del cambio de gabinete, pero ya a fines de julio, desde distintos sectores, incluso la Democracia Cristiana, están pidiendo que haya un gabinete militar, pero un gabinete militar que controle a la Unidad Popular, o sea, no que esté subordinada a la Unidad Popular, cosa que por supuesto Salvador Allende no acepta, si eso es impresentable, pero es una forma de evitar la crisis. Y para cerrar, tenemos dos elementos clave en agosto de 1973. El primero es que efectivamente se arma un gabinete con participación militar, que integra entre otros el mismo general Carlos Prats, y en segundo lugar, en torno al 23 de agosto suceden dos cosas. Por un lado, la renuncia del general Prats y el nombramiento del general Pinochet como comandante en jefe del ejército, y en segundo lugar, la tarde anterior se había producido el acuerdo de la Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, en que le piden a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas que pongan fin a las graves violaciones a la Constitución y a la ley en que ha incurrido a juicio de la Cámara de Diputados el gobierno del presidente Salvador Allende. Pero, como dice el presidente Allende, esto es invitar a los militares a deliberar, y lo que ha hecho la Cámara de Diputados es hacer un llamado expreso al golpe de Estado. Entonces, si tú miras, hay una continuidad efectiva en todos esos procesos. Escuchas Republicanos, Municipios al Poder. Pablo Olvera nos lleva a una pausa y volvemos con más. Ya estamos de vuelta con más Republicanos, Municipios al Poder. Recuerda que la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana MUR trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Atención en Alhuehue, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltilampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Infórmate en amur.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% municipales, 100% locales. Los fondos de medios de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno premiaron a Republicanos, Municipios al Poder, para seguir difundiendo ideas locales. En Miskimiqui Restaurant encontrarás una combinación armoniosa de cálidos ambientes y música, donde podrás disfrutar de agradables momentos junto a tus familiares y amigos. Mención distinguida merece la cocina, con una amplia y espectacular carta, con platos memorables para tu paladar como el risotto de camarones Reineta Miskimiqui, pulpo a la parrilla, corvina máncora, filete Machu Picchu, entre otros. Monseñor Edwards, 1739, Comuna de La Reina. Y la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, representa municipios asociados de todo el país, realizando un trabajo colaborativo e innovador que promueve la descentralización, la transformación y la modernización municipal. Atención, amuch.cl, Twitter, @AmuchChile, en Facebook somos AMUCH. El día de hoy estamos conversando con Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad Católica y la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto Res Pública, también director general de Historia de Chile 1960-2010 y por supuesto amigo de Republicanos. Alejandro, el 8 de octubre, ¿no es cierto? El plebiscito, este plebiscito que dijimos era dicotómico, al cual tú también hiciste alusión. Esta izquierda más dura que decide quedarse fuera, representada por el Partido Comunista, que además le cuesta quedarse fuera durante cerca de 20 años del juego político parlamentario, del Ejecutivo, ¿no es cierto? Vuelven recién con este pegado que resultó ser, este pegado electoral que resultó ser la nueva mayoría encabezada por Michelle Bachelet II. Yo recuerdo que mucho se habló acerca de la conveniencia, también se habló acerca de la pertinencia de la celebración del 8 de octubre por parte del Partido Comunista, debido a que ellos se restaron en ese momento del plebiscito. Ellos, por otro lado, argumentaban de que sin esas luces de lucha armada que dieron y sin las posturas que ellos adoptaron, no se habría llegado al 8 de octubre de ese 1988. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay dos cosas que son distintas. Primero hay que clarificar los hechos respecto a lo que fue el 5 de octubre de 1988, que fue el plebiscito en que se votaba sí o no a la continuidad del general Pinochet en el gobierno de Chile. Y efectivamente ahí hay que tener las posturas lo más limpias posible. La UDI y Renovación Nacional llamaron a apoyar al candidato propuesto por la Junta de Gobierno. Los partidos de oposición de la Concertación llamaron a votar no. La postura del Partido Comunista había sido en dos niveles exclusiva y excluyente de las demás fuerzas políticas. Primero, por ejemplo, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena en 1985, el Partido Comunista no fue invitado expresamente, porque siendo opositor
era un partido que reivindicaba todas las formas de lucha, incluyendo la lucha armada, cosa que no estaban dispuestos a aceptar los demás actores. Y de hecho el 86 lo declararon como el año final y fue el año del atentado a Pinochet. Y lo segundo... Y Carrizal Bajo. Efectivamente. Y el año decisivo. El año decisivo. Y el segundo elemento fue que los comunistas eran partidarios de no inscribirse en los registros electorales porque consideraban que Pinochet iba a ser un fraude y que ningún dictador entregaba el poder de manera democrática, de manera que había que votarlo. Los partidarios de Pinochet decían, no, aquí hay un itinerario constitucional trazado y este itinerario se va a respetar, y esto se cumple tal cual. Por eso, por ejemplo, rechazaban el Acuerdo Nacional de Transición a la Democracia. Y los opositores democráticos al gobierno de Pinochet decían que había que aceptar la Constitución como un hecho. No les gustaba, no la querían, habrían preferido otro modelo de transición con otra Constitución, pero era un hecho. Pero esa es la y hay que derrotar a Pinochet con las reglas de Pinochet. Y en ese sentido, que la postura de Patricio Elwin, la postura de Patricio Elwin en el año 84 fue muy clara, pero después la tiene Ricardo Lagos. Y para mí Ricardo Lagos es un personaje decisivo y hoy día quizá injustamente olvidado. Ricardo Lagos fue el encargado de convencer a gran parte de la izquierda de la necesidad de una propuesta como esta, porque cuando muchos dicen, él reivindicaba el socialismo, soy socialista y lo reivindico aquí esta noche, dijo en televisión, y en otro momento dijo que él quería continuar la obra de Allende. Bueno, eso tenía un sentido de aglutinar a la izquierda. Y él específicamente, cuando algunos le preguntaban en reuniones relativamente chicas, en universidades, en centros de estudio, en otros lados, que no hay que inscribirse porque esto va a significar legitimar el fraude de Pinochet, él dijo que no va a haber ningún fraude. ¿Y por qué no va a haber ningún fraude? Porque tu compañero, y porque tu compañero, y porque tu compañero, y le nombraba varios de ellos, van a estar cada uno en las mesas contando los votos. Entonces, en vez de llamar a lo que podríamos llamar un lloriqueo antidemocrático, llamaban una participación democrática. Y la victoria es con las reglas existentes y con la mayoría que lograron en esa campaña. Ese es el primer elemento que a mi juicio es absolutamente decisivo. El segundo elemento es más, podríamos llamarlo simbólico. ¿Quién tiene derecho a celebrar el 5 de octubre? A mí me parece que el 5 de octubre es un día positivo para el país, porque es un día que ayuda a consolidar la democracia, de manera tal que tú puedes hoy día tener a quienes más legítimamente administran esa victoria, que es la concertación de partidos por la democracia desde el punto de vista político, pero también tú puedes poner legítimamente ahí a celebrar al Partido Comunista si quiere, porque ganó el no a Pinochet y ellos sufrieron con el régimen y además apoyaron que terminara el régimen de una manera armada, que la mayoría de los chilenos rechazaba, pero tienen derecho a celebrar la victoria electoral. Y también los que perdieron ese día. Si tú miras, el presidente Piñera el año pasado hizo un acto de ocasión en La Moneda. ¿Con esto se está aprovechando una fecha que es de la Concertación? No, es que es una fecha de todos los chilenos, porque es una fecha que es un avance hacia la democracia. Y en ese sentido me parece que tienen derecho a conmemorarlo todos. Nos vamos corriendo con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, los fondos medios de comunicación social del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, con Miss Quimico y el mejor restaurante peruano de la reina y por supuesto MUCH, la Asociación de Municipalidades de Chile. Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad Católica y la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto Res Pública, director general de Historia de Chile 1960-2010. Lo esperamos próximamente de nuevo. Muchas gracias, aquí estaré pues. Nos vamos, seguimos mañana con más Republicanos, Municipios al Poder.